¿En serio? No. Puta. Oye, un poco de lluvia y queda al tiro la escoba con la Ya la señal. pura embarrada de una. Sí, y más encima en el campo no son ayuda. Sí, pues tú vives para allá. Yo en general no he tenido problema, yo soy PTR y gracias a Dios no me ha pasado ningún chasco. Hoy día ya está un poquito como más lento nomás, pero recemos para que ande todo bien. Ya niños, vamos a comenzar. Profe, Buenas tardes a todos. Dígame, Renata. es que a las 3:30 hay una charla de una cosa que me interesa, entonces quería preguntarle si podía retirarme a esa hora. A las 11:30. Sí, 20 minutos ya. Después revisar los porque vamos a hacer un ejercicio. Ok, Profe, se le escucha súper mal. gracias. ¿En serio? Se ¿No? escuchó A mí cortado, sí. sí, claro. Sí. Maldición, ve que estábamos diciendo que y ahí, ¿cómo anda ahí? Ahí sí. Un poco mejor, sí. Sí. Una Puta, BTR. ¡ay, qué lata! Bien debe tener. Y ahí me dicen si no se escucha nada, 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 tengo que reiniciar esto a lo mejor. ¿Pero ahí se escucha bien? Ahora Sí, sí. ahí. Y ahora sí se Sí, ahí escucha se mejor. escucha mejor. Ya vamos a comenzar entonces rezando para que esto ande bien hoy día. Vamos a grabar la reunión y voy a presentar pantalla para que comencemos revisando nuestra tarea. Tarea que era esta evaluación de lógica, bueno, evaluaba todos los conceptos que habíamos trabajado hasta ese momento. Ayer les envié sus notitas. A los que me enviaron PDF les puse en todo lo que se habían ido equivocando, les ponía la corrección. En cada ítem yo seleccionaba aquí como esta parte y les ponía el puntaje. Y aquí arriba, como en cualquier parte del inicio, el puntaje total de la prueba. Cuando yo les envié la tarea, las instrucciones decían cómo era la forma de las décimas. Sobre 60 puntos eran las 8 décimas máximo. Y ahí iban bajando según una escala que estaba ahí explicada. ¿Qué les iba a decir? Aparte de eso, que anduvieron bastante bien con esto. Y eso, ahora voy a revisar algunas cositas que en general anduvieron fallando. Aquí, por ejemplo, voy a revisar el ejercicio, el ítem 2, donde yo les daba a ustedes unos enunciados y ustedes tenían que transformarlo a lenguaje lógico. Entonces, anduvieron bastante bien. Por aquí, en la 3, donde hubo algunos problemas, dice, si me quedo dormido y no soy organizado, entonces no podré estudiar matemática ni hacer aseo en meditación. Entonces, si me quedo dormido, era S. Y no soy organizado, o sea, y no T. El organizado era la T. Si ocurre esto, entonces, ahí venía el conector, no podré estudiar matemática. Estudiar matemática era la R, ¿cierto? ¿Quién me está tapando esto? Estudiar matemática era R, ¿sí? Y hacer meditación era la P. Entonces, esto quedaba, no puedo estudiar matemática y tampoco puedo hacer aseo en mi habitación. Esta era la situación que teníamos acá. Y esto se puede escribir, según las leyes de Morgan, como ROP, con la negación afuera. Algunos pusieron esta negación y adentro con un I. O sea, ahí estaba el error. El ni significa que esto no ocurre. Entonces, por eso quedaba de esta forma o así. Cualquiera de esas dos era válida. Y en la otra que se equivocaron acá, 5 y 6, dice una condición necesaria para estudiar matemática es hacer aseo en mi habitación. Nosotros dijimos que la condición necesaria está dada así. Si el conector, o sea, si el condicional es P, entonces Q, decimos que la consecuencia es necesaria para el antecedente. Entonces aquí Q es necesario para P y P es suficiente para Q. Eso es lo que decimos. Y yo siempre les daba el ejemplo, si decíamos, si un cuadrilátero es un cuadrado, entonces si es cuadrado, entonces tiene 4 ángulos rectos. Entonces veíamos que esta consecuencia de 4 ángulos rectos es necesaria para que sea un cuadrado. Y al revés decimos que para que una figura tenga 4 ángulos rectos es suficiente con que sea un cuadrado. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que el antecedente es suficiente para el consecuente
y el consecuente es necesario para el antecedente. Entonces aquí dice, una condición necesaria para estudiar matemática era, sí, condición necesaria para estudiar matemática y hacer aseo en mi habitación es ser organizado. Condición necesaria, dijimos, el consecuente es necesario para el antecedente, entonces el antecedente es ser organizado, que era la T. Y la consecuencia era estudiar matemática, ¿cuál era la estudiar matemática? R, y hacer aseo, P. Entonces aquí tenemos condición necesaria para estudiar matemática y hacer aseo en mi habitación, es ser organizado. Esta es la condición necesaria para esto. Y después teníamos en el ejercicio 6 una condición suficiente para cumplir mis obligaciones, no quedarme dormido. Entonces dijimos que suficiente iba a ser el antecedente. Entonces, no quedarme dormido es suficiente para cumplir mis obligaciones. Las obligaciones era Q. Entonces, esto es suficiente para Q. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que puse el punto al revés. Denme un segundito. Ahora creo que lo puse al revés yo, niños. ¿Me siguen? Una condición necesaria para. Sí. Cuando lo expliqué arriba, estaba bien. Pues el consecuente es necesario para el antecedente. Entonces, una condición necesaria para. Acá teníamos estudiar matemática y hacer aseo. Yo estaba al revés. Discúlpenme. Acá. Es ser organizado. La T. Necesaria Profe. para. Dígame. Es que esa me la puso bien y la tenía mal. Sí. Pero ahora, no, pero yo me equivoqué en corregir. Ahora estoy viendo al revés. Entonces van a tener que sumar un puntito ahí porque dice una condición necesaria para estudiar matemática es ser organizado. O sea, esto es necesario para lo de acá. Esto es necesario. Sí, yo lo puse al revés en mi pauta, entonces lo voy a tener que corregir a ustedes, subir un puntito en los que tengan que estaba al revés. Yo de hecho le puse al revés cuando les corregí, y yo lo tenía al revés ahora en mi pauta, estoy mirando. Yo lo puse al revés. Porque como les decía aquí arriba, la consecuencia es necesaria para el antecedente. Entonces aquí dice la condición necesaria para. Entonces esto que viene después del para es mi antecedente. Hacer aseo y estudiar matemática. Era esta, antecedente. Entonces hay que subir un puntito. Hay varios que ya tienen las 8 décimas, entonces ahí no les va a afectar. A los que estén como en el límite de los intervalos que yo puse las décimas, ahí van a tener que cambiar una. Para que lo revisen, yo les puse cuánto puntaje tuvieron a los que enviaron en PDF, porque a los que envían en Word no les puedo anotar ahí las correcciones. Entonces, para que ustedes lo revisen, le cambian, le suben un puntito a este, ¿ya? A los que ya se las puse buena, déjenlo ahí, porque fue error mío. Lo tenía al revés, yo en mi pauta. Ahora que lo escribí, Oiga, lo tengo al revés. Dígame. yo no entendí cómo corrigió, o sea, por ejemplo, yo le mandé la foto en un PDF y como que me destacó cosas en amarillo. Sí, pues, ¿Eso es ahí lo bueno o lo malo? A veces le pongo, si estaba muy bien, por ejemplo, pero están los comentarios al lado, Diego. Tú puedes ir viendo. Si es que, mira, hay dos formas de verlo. Una es descargar el archivo, que cuando yo devuelvo la tarea es descargar el archivo y ahí cuando se abre aparecen los comentarios. Y la otra forma que un chico me dijo de otro curso es que él lo pone Ya. en estos 3 puntitos, no sé si se está viendo, ¿cierto? En estos Sí. 3 puntitos ustedes les ponen abrir en otra ventana. Bueno, aquí yo estoy en otra ventana. Cuando están en Classroom le ponen aquí y dice abrir en otra ventana y él dice que en este momento le cargan los comentarios. Y ahí lo pueden ver. Inténtenlo ustedes. O como les digo, descargar directamente el que yo les envío y ahí se abren los comentarios. Diego, ¿lo intentas, por fin, para ver si funciona? Ya, vale. Voy Ya. a verlo. Y ahí me cuentas, por favor. Ya, niño, entonces aquí habría que corregir esto. Sí, yo confieso que yo me equivoqué aquí. Cuando ahora lo dije y lo escribí, miré la pauta y dije, no, me equivoqué yo. Condición necesaria, entonces, siempre va a ser
cuando dice condición necesaria para, ese después que viene del para es mi antecedente, ¿ya? Y después vendrá el consecuente. Entonces aquí dice, si hago aseo en mi habitación y estudio matemática, entonces es porque soy organizado. Eso es lo que está planteando este condicional. Y la 6, esa estaba correcta. Dijimos una condición suficiente para cumplir mis obligaciones es no quedarme dormido. Suficiente para, en este caso que dice suficiente, después del para viene el consecuente, es cumplir mis obligaciones. ¿Y cuál es esa condición suficiente? No quedarse dormido. O sea, si no me quedo dormido, entonces puedo cumplir mis obligaciones. Ya, ¿y en cuál otra más? No, en esta anduvieron bastante bien. Acá, ejercicio 4. Principalmente en la primera. La primera dice, bueno, aquí tenemos todos estos enunciados con sus respectivas preposiciones, las letras P, Q y R, P, Q, R, S, T, U, habían varias aquí. Yo les decía, reduce o agrega palabras si es necesario para formar oraciones con sentido. Determina además el valor de verdad de cada proposición. Algunos aquí me hicieron tablas de verdad. Eso yo no les pedía. Es una vez que ustedes armaran la proposición, que la analizaran matemáticamente si era verdadero o falso, pero no hacer una tabla de verdad, porque la tabla me va a indicar todos los casos posibles, pero no me va a decir cuál es el valor de verdad de esta proposición. Para eso hay que saber un poquito, aplicar los conocimientos de matemática. Entonces la proposición dice P y R, entonces U. P, F es una función real. R, la gráfica de F pasa por el origen, que concluye U, que F es una función lineal. Entonces aquí en palabras sería, si F es una función real cuya gráfica pasa por el origen, la idea era como un poquito afinar el lenguaje, no usar como todo tan literal. Entonces, si F es una función real cuya gráfica pasa por el origen, entonces es una función lineal, lo cual es falso porque la función lineal es una gráfica una función cuya gráfica es una recta que pasa por el origen. Pero si yo digo es una función real y su gráfica pasa por el origen, yo podría pensar en una función cuadrática. Entonces no es lineal, por eso esta era falsa. Y de hecho a varios les comenté ahí porque estaba malo poner verdadero y les comenté con eso que podría ser una función cuadrática o podría ser una función cúbica, x cubo, que también pasa por el origen. Entonces son funciones reales cuya gráfica pasan por el origen y no necesariamente son funciones lineales, pero esto es falso. Y las otras estaban todas, la mayoría la tiene toda buena. La mayoría, por no decir todos, el resto tiene bueno. Y después por acá les corregí donde tenían algunos errores, porque esta no era tautología, era una contingencia porque había un caso en que quedaba falso, que era este. El resto eran todos verdaderos. Y aquí bien lo hicieron algunos separando, por ejemplo, que hacían esto como, le escribían, por ejemplo aquí, Q sí, solo sí R, y después juntaban como todo esto un 1. Me escribían aquí el 1, estaba perfecto. O acá hacían el R y Q, y después a la negación de todo eso lo llamaban 2. Después hacían por acá y a todo esto lo llamaban 3. Y fíjense que según los paréntesis, esto era lo que se hacía primero, 2 o 3. El resultado de esto con la disyunción del de acá. Y finalmente, el resultado de todo esto, que puede ser un 4, por ejemplo, todo este 4, había que hacer la equivalencia con el 1 que teníamos acá, con el sí, solo sí. Y ahí nos quedaba solamente esa como falsa, el resto todas verdaderas, y por eso era una contingencia y no una tautología. Después teníamos acá en las leyes de la lógica, demostrar esto. Yo les corregí a algunos que hicieron el lado izquierdo y el lado derecho al mismo tiempo, y este daba para hacer un solo lado, porque no era tan difícil. Aquí yo podía comenzar, por ejemplo, con el lado derecho, y decíamos P, entonces Q. Cuando nosotros transformamos esto según la ley de implicación, eso equivalía a no P o Q. Entonces, esto nos quedaba no P o Q, y acá nos quedaba lo mismo, no P o R. Y ahí teníamos que eso era por implicación.
Y ahora, si nos fijamos, no P es el que se repite acá. Entonces, esto equivalía a la ley distributiva. Nos quedaba no P o Q y R. De esa forma. Y eso era distributividad, no asociatividad como pusieron algunos. Distributividad. Y acá finalmente esta es la definición del condicional, porque aquí no P equivale a decir P, entonces Q y R. Y ahí estaba listo, por la implicación, o la ley del condicional. Y ahí llegábamos al lado izquierdo, que teníamos por aquí. Esta valía 4 puntos, y la otra que sigue también 4 puntos. La siguiente teníamos que esto equivale, decía, a no Q. Entonces podíamos comenzar por aquí, haciendo de nuevo una implicación. Acá nos quedaba P o Q, y esto equivalía, en estricto rigor, a la negación de P o Q. Y eso es por el implicación. Entonces, implicación por aquí. Este paréntesis de llave ya no me sirve mucho porque estoy trabajando con todo este lado izquierdo. Doble negación teníamos aquí, entonces nos queda P o Q, de negación de la negación, eso es doble negación, entonces no Q. Entonces ahí tenemos doble negación. Y acá se nos repetía este paréntesis, por lo tanto ahí tenemos idempotencia. Se pone una sola vez y nos quedaba así. Idempotencia. ¿Qué podíamos hacer ahora? Esto es de nuevo implicación, así que sería la negación del antecedente o nuestro consecuente. Implicación. Y aquí aplicábamos leyes de De Morgan, no P y no Q, o no Q. Tenemos De Morgan. Y acá podíamos hacer una, conmutar 2 veces. Voy a seguir aquí. Si conmutamos nos quedaba no Q, o, y dentro del paréntesis también voy a conmutar, y nos quedaba esto, por ley conmutativa, y esto ya era absorción, y eso equivale a no Q. La ley de absorción, cuando aquí teníamos O y adentro I, y uno de ellos se repetía, o afuera un I y adentro un O, con uno repetido. Y ahí llegábamos a no Q, que eran los que nos preguntaban. ¿Se está escuchando bien, chicos? ¿Sí? Ya, ok. Y por último, teníamos acá en la última página... Oiga, profe, Dígame, yo tengo una duda en la tabla de verdad. la tabla de verdad. Ah, porque tú lo hiciste al revés, Diego. Tú tomaste el primero con este. Y el primero, si te fijas, terminaba ahí el corchete y después todo esto, porque está con esos paréntesis redondos, era la segunda parte, que tú consideraste el primero con este de acá. Y al final hiciste la disyunción. Ah, ya, ¿Sí? ya. Ya, y la última, dígame, Profe. Es que arriba en la 8, o sea, arriba, en la de la identidad. el de acá, Ya, la primera. Hay uno, o sea, que igual tengo dudas. Uno ahí podría aplicar, no sé, distributiva a pesar de que es condicional. ¿en qué parte, por ejemplo? En el lado de la derecha. Aquí, Sí. distributiva, tendrías que hacer todo esto, sí, considerar esto como que fuera una Q. No, una... No, hacerlo como así. Decir P, entonces Q, Entre paréntesis y sí, P. y P, o sea, y R. Ah, es que aquí R, a ver, espérame. No. Tú me dices P, entonces Q, y quieres hacer esto, P, entonces Entonces, Q y R, sí. ¿eso tendrías que hacer? No hay una ley para eso. Habría que demostrarla. Así a simple vista yo no conozco esta ley, habría que demostrar, pero yo diría que no. Sí, Habría, por el hecho de que a ver, puede ser como una especie de conmutativa, ya que, o sea, distributiva. claro, pero la distributividad está dada para la conjunción respecto a la disyunción. Se llama distributiva específicamente para esas dos,
o disyunción respecto a conjunción. Pero no hay distributividad para condicional, al menos no se llama así. Habría que probarla. Mira, te lo dejo como tarea, que lo pruebes tú, con las tablas de verdad. Si es que esto equivale a lo de acá. Yo también lo voy a hacer después, pero como te digo, no lo he visto como ley que aparezca. Ya, Pero lo voy a probar, y pruébalo tú igual, pero después comparamos. ¿Ya? ya. Cuando terminemos 10 para las 4, ahí nos quedamos un ratito y lo probamos. ¿Ya? Ya. En 5 minutos estamos listos. Ya, y después teníamos acá, quería ver, yo considera los siguientes conjuntos A y B, decide justificadamente si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Cuando dice justificadamente, es que si me decían verdadera o falsa, había que justificarlo. La primera dice, existe un elemento en B, tal que para todos los elementos de A, ese elemento X era mayor a ellos. Y aquí la justificación podía ser, esta es verdadera, y podían decirme el 9. El 9 es mayor a todos los elementos del conjunto A. Listo, esa es verdadera. La B dice, existe un elemento en A tal que para todos los que están en B, al sumar I más ese elemento que está en A, me da el mismo I. En el fondo, esta que está aquí está diciendo que X es 0. Y ese 0 sí está en el conjunto A, por lo tanto es verdadera. Existe el elemento neutro que está en A, que es el 0, tal que si lo sumamos con cualquiera del conjunto B, sigue dando ese mismo elemento del conjunto B. Y era el 0, elemento neutro, verdadera también. Y la última dice para todos los elementos del conjunto A y para todos los del conjunto B, la suma entre ellos es menor o igual a 12, lo cual es falso porque bastaba tomar este ejemplo, el 4 más el 9 suman 13 y eso no es menor o igual a 12. Ahí está, verdadera, verdadera, falsa la última. Acá nos pedían la negación, esto yo creo que todos la tienen buena, porque la negación, a excepción de algunos que aquí se les olvida que cuando yo niego esta parte me queda mayor o igual. Entonces la negación de esto era para todo X en B, existe un Y en A, tal que Y es mayor o igual a X. Esa tendría que haber sido la negación. Y acá era distinto solamente. Y acá para todo y existe, aquí distinto. Y aquí existe, y acá mayor. Esa era la negación, estrictamente mayor. Y el último ítem dice, considera el conjunto, no es el último, penúltimo, considera el conjunto A que está formado por todos los números impares menores que 8. O sea, el conjunto A tiene al 1, al 3, al 5 y al 7, impares menores que 8 y que son naturales. Y la proposición para todo elemento en A, existe un I natural tal que 4x menos 5y sea igual a 2. Justificadamente, de nuevo, decide la veracidad de P. Y aquí algunos yo les corregí la justificación porque se pusieron a darle cualquier valor natural a la I. Aquí la idea es lo siguiente, dice, para todos los elementos del conjunto A va a existir un número natural que cumpla con esta ecuación, con esta igualdad. Entonces yo primero pienso para el 1, por ejemplo. Para el 1 existirá, entonces yo voy a despejar esta ecuación y me queda lo siguiente, 2 más 5i. Y si yo despejo, bueno, podría despejarla ahí también. Si despejo acá, me queda 2 más 5i partido por 4. O sea, para el 1, para x igual 1, que yo reemplace aquí, ¿qué tendría que ocurrir? Para que este x fuera 1, toda esta fracción también debiera ser 1. O sea que 2 más 5i debiera ser 4. Y eso implica que el i tendría que ser 2/5 para que se cumpla esta igualdad. Y 2/5 no es un número natural. Entonces ya encontré uno para el cual no se cumple esta igualdad. O sea, para x igual 1 no existe un número natural que cumpla con esto. El que cumpliría era el 2/5, pero 2/5 no es natural. Por eso era falsa. Por eso es falsa esta expresión. O también podrían haber despejado la i. Si yo digo 4x menos 2 es igual a 5i, y acá digo 4x menos 2 partido 5 es igual a i, aquí puedo ir reemplazando los valores de x que están en este conjunto. Entonces, si yo tomaba el 7, por ejemplo,
si X fuera 7, acá me queda 28, menos 2 son 26, 26 quintos. Ese tendría que ser el I para el 7, pero 22 quintos no es, o sea, 26 quintos no es un número natural. Entonces, por eso era falsa. Pero eso era el justificadamente, era hacer esto. Y después con las palabras explicar acá. Y la negación de P, bueno, existe acá para todo y aquí distinto. Eso estaba correcto. Y la última, ahora sí la última, dice, decide justificadamente si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Para todos los números reales, para todos los reales, existe otro real, tal que multiplicarlos entre ellos me da 1, que en el fondo es la definición de inverso multiplicativo. Aquí dice, todos los reales tienen un inverso multiplicativo, lo cual es falso, porque el 0 no tiene inverso multiplicativo. Si yo multiplico 0 por cualquier cosa, me va a dar 0, no 1. Entonces, es falso por eso, porque 0 no tiene inverso multiplicativo, es el único. Pero como aquí decía para todos, ese ya lo arruinó, así que es falso. Acá en la B también es falsa porque dice, para todos los naturales existe otro natural tal que la suma entre ellos da 0, lo cual es falso porque algunos podrían justificar porque la suma entre dos naturales siempre es natural y el 0 no es natural. O también podrían decirme que aquí está hablando esto de la idea de inverso aditivo. Dos números que sumados den 0, es que el A es inverso aditivo del B y el B es el inverso aditivo del A. Y los inversos aditivos de los números naturales son números negativos, que no son naturales, por lo tanto no existen. Así que esta es falsa. La C es verdadera porque dice para todos los elementos, los números enteros en Z, existe otro entero tal que A más B es igual a A. Ese entero que existe es el 0. Y justamente es el inverso, o sea, perdón, es el neutro aditivo. Así que esta es correcta. Todos los elementos en entero, los enteros, sumados con 0, me dan el mismo entero. Así que es verdadera. La última es falsa, porque dice acá que si un número al cuadrado es mayor o igual a 9, es porque ese número es mayor o igual a 3. Y aquí va a estar un contraejemplo. Yo digo menos 4 al cuadrado es mayor o igual a 9, sí, porque me da 16 que es mayor a 9. Y A es mayor o igual a 3, no, ese A era menos 4, que es menor que el 3. Así que es falsa. Eso era, niños, en general. Tuvieron bastante bien con pequeños detallitos que son los que yo aquí fui corrigiendo, pero fue yo creo una buena evaluación porque teníamos que evaluar todo esto que habíamos visto. Después haremos otra con todo lo que es conjunto, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Alguna duda, niños, al respecto? ¿No? ¿No puedo subir como la pauta para corregir? Como en mi caso, que nunca lo mandé en PDF. Claro, eso iba a ser, sí. Yo la tengo aquí y después la voy a subir. Muchas gracias, tía. Ya. Profe, la Ale perdió la conexión, por si acaso. La Ale, ya. Me advirtió la Ale que estaba mala su conexión. Ya, pero después pueden revisar esta clase para quedar grabada. Y vamos a retomar ahora nuestra materia de conjuntos. No sé. Aquí estamos nosotros. Aquí, conjuntos. Ya empezamos a ver la clase anterior, todas estas definiciones. Hicimos los ejercicios y quedamos en las operaciones con conjuntos. Aquí alcanzamos a ver el complemento de un conjunto. Recordemos que cuando hacemos estas operaciones necesitamos un conjunto universo donde yo voy a colocar estos conjuntos y denominamos complemento del conjunto A y se denota por A y una comita o A y una C arriba y se lee A complemento a todo lo que no está en A, pero que sí está en el universo. Entonces, con un ejemplo vimos acá que si el conjunto universo tenía estos números, que son los dígitos del 1 al 9, y acá en el conjunto A tenemos 3, 6 y 9, entonces A complemento iba a ser todo lo que estuviera en el universo, pero que no estuviera en A, es decir, el 1, 2, 4, 5, 7 y 8. ¿Y profe? Ese es el complemento, ¿sí? Si, por ejemplo, en el conjunto A está el 3, el 9 y el 6 y el 2, y en el El 3, universo, el 3, y en el el 9, universo, el 2, ¿ya?
¿Y en el universo se repite el 2? ¿Son No, no puede. complementos o no son complementos? No puede Ah, repetir. no puede. No puede. Porque no puede que, siendo el mismo elemento, pertenezca al conjunto A y después no pertenezca. Entonces no puede estar esta repetición. Vaya. Después tenemos unión de conjuntos. Esto creo que no lo alcanzamos a ver. Unión de conjuntos. Si tenemos dos conjuntos A y B, llamamos unión de A y B y se denota con esa U, que ya la conocíamos cuando trabajamos con los intervalos, hablábamos de unión también, y corresponde al conjunto que contiene a todos los elementos de A y a los de B. Se ponen una sola vez, por ejemplo, hay algunos que pueden estar en ambos conjuntos, se anotan una sola vez. Acá tenemos el conjunto A, está formado por estos números 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y el conjunto B está formado por el 4, el 8, el 12, 16 y 20. Entonces, la unión de los dos conjuntos corresponde a todos los elementos, y estos que están en los dos conjuntos se ponen una sola vez. Ahí tenemos la unión. Y después tenemos la intersección. Dados dos conjuntos A y B, se llama intersección de A y B y se denota con este símbolo, A intersectado con B, al conjunto que contiene a los elementos que están simultáneamente en ambos conjuntos, es decir, aquellos elementos que se repiten entre A y B. Y como observación, dos conjuntos cuya intersección es vacía se denominan conjuntos disjuntos. Acá hay un ejemplo, tenemos el conjunto A con estos elementos, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y el conjunto B que tiene 4, 8, 12, 16 y 20. Entonces, los elementos que tienen en común son la intersección entre ellos dos, el 4, el 8 y el 12. Después tenemos diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos está dado de la siguiente manera. Dados dos conjuntos A y B, se llama diferencia de A y B y se denota con el signo menos de la diferencia al conjunto que contiene a todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Gráficamente es esto. Le resto todo lo que sea parte de B. Entonces me quedo con lo que está en A, pero le quito lo que tiene en común con B. Esta es la diferencia. Acá un ejemplo. Conjunto A, que era el que teníamos arriba, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y el conjunto B con esos elementos, entonces la diferencia entre A y B va a ser solo el 2, 6 y 10. Todo lo que esté en A, pero le quito lo que está en B. Y después tenemos, por último, la diferencia simétrica. Dados dos conjuntos A y B, llamamos diferencia simétrica de A y B y se denota con el símbolo, con esta delta, que es la letra griega delta, al conjunto que contiene los elementos que están en A y no están en B, más los elementos que están en B y no están en A. En otras palabras, ¿qué me podría decir cómo se puede definir esto de otra forma, viendo este dibujo? Unión menos intersección. Perfecto, eso es Andrés. Es A unido B, es la unión de ambos, menos la intersección que hay entre ellos. Esa es la diferencia simétrica. A unido con B, pero le resto esto que tienen en común, que es la intersección. Por ejemplo, dice acá, sea el conjunto A, el mismo que teníamos arriba, y el conjunto B, entonces la diferencia simétrica va a ser esto, todo lo que esté en A, todo lo que esté en B, menos esa intersección entre ambos. Esas son las operaciones que hay entre conjuntos, son bastante intuitivas, yo creo que sin definirlas, bueno, a excepción de la diferencia simétrica, a excepción de esa, las otras son bastante claras, que uno podría entenderlas viendo un dibujo. Entonces, niños, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con nuestra guía número 2, vamos a hacer solo ejercicios a partir de estos contenidos que vimos. Son hartos ejercicios, así que vamos, por ejemplo, el ítem 1, el ejercicio 1 tiene todos estos, vamos a hacer algunos y otros van a ir quedando de tarea. Entonces ustedes vayan anotando los que hicimos hoy para que completen el resto. Tenemos aquí, sea el conjunto A
formado por el 1357, el B 13579 y el C 2468, que pertenecen a este conjunto universo, desde el 0 al 9. Entonces determine la unión, la intersección, unión entre otros conjuntos, etc. Vamos a hacer el primero. Y tenemos acá 1A. Voy a preguntarles por aquí. Voy a aprovechar de pasar la lista y después vamos a seguir, porque el otro día yo les decía que vamos a hacer ahora más exhaustivos con el tema de la asistencia, porque comenzaríamos un nuevo semestre. En esta fecha ya se nos estaba acabando el semestre normal. Bueno, este año cambiamos a semestre, pero en esta fecha es donde terminaba. Entonces, ahora vamos a comenzar un nuevo semestre y yo creo que va a ser un semestre distinto al anterior, porque ya el ministerio tendrá que pronunciarse si hay que poner notas o no. Nosotros llevamos puras notas y pareciera que no se vuelve todavía a clase, así que a lo mejor nos van a decir, no, ahora empiecen a poner notas y registrar asistencia, así que nos vamos a adelantar a eso. Daniela Díaz, ¿está por aquí? No está la Dani. Cristóbal Guzmán, tampoco. Tabata Macías, Sí. ahí está Tabata. Maite Medina, Maite. Diego Medina, Presente. también. Yuli Sarrio Seco, la Yuli no está. Andrés, Aquí presente. ahí está Andrés. Caro Aguirre. La Caro se debe haber no está la Caro. Sí, estoy. Ahí está. Jaime no está. Renata Huerta y Alejandra Milo. A la Ale se le cayó su internet. Emilia Muñoz. Sí, presente. Ahí está. Miquela. Presente. Cami Gómez. Ahí está la Cami. Vicente Muñoz. Presente. Renata Neira. Ahí está Renata. Y Hans. Está también Hans. Ya, niños, entonces vamos a preguntarle a la Mique para que hagamos el primer ejercicio. Ya, Mique, A unido B. Pero hay que hacer el diagrama. No, solamente decirme la respuesta. Entre llaves vamos a poner, o sea, voy a escribir aquí que nos están pidiendo A unión B y escribo entre llaves cuál sería la unión, los elementos que pertenecen a la unión. El 1, ¿Sí? el 3, el 5 y el 7. 5, 7 y el 9. Y el 9. Ah, Porque te piden sí. unión, es juntar todo. Sí. ¿Ya? Sí, Y entonces, en la letra B, que dice A intersectado con C, mi mente piensa. No hay. no hay, ¿cierto? No hay elementos en común. Por lo tanto, ¿qué anotamos aquí? No, se me olvidó. Vacío. El conjunto Eso, sí. Conjunto puedes así. ponerlo así o puedes poner entre llaves y adentro nada. Entonces, entre paréntesis coloquen A y C, son conjuntos disjuntos. Ese es el nombre para conjuntos que tienen una intersección vacía. Conjuntos disjuntos. Y la C, Mique, ¿cómo quedaría la C? A unión C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y otro, eso. Con todo, ¿cierto? Y lo juntamos. Muy bien. ¿Y B intersectado con C? Ah,
¿Sí? ¿Ves? Tampoco. Vacío. Tampoco sería vacío. B intersectado con C sería vacío también. Gracias, Miquel. Mira, profe. Tabata, ya. Tabata, la E. Esperen, es A menos B. A menos B. 1, Espérame. 3, A menos B. Tú dirías 1, 3. 5 o 7. Ya, eso sería la intersección. Mira, grafiquémoslo. Si tú tienes que este es el conjunto A y acá tenemos el conjunto B, resulta que todo lo que está en A está en B. Así que aquí en la intersección iría el 1, el 3, el 5, el 7, 1, 3, 5, 7, que son de A, pero también son de B. Y acá iría el 9. No te escuché, Tabata. Dime. ¿Cómo sería? Entonces, ¿cómo sería todo lo que está en A pero que no está en B? ¿Cómo quedaría eso? ¿Vacío? Vacío. En este caso, la diferencia entre esos dos conjuntos es vacío, porque lo definimos, la diferencia es todo lo que está en A, pero le quito esa parte de la intersección. O sea, me queda nada, porque todo lo que estaba en A coincidía con lo que teníamos aquí en parte de B, que era el 1, 3, 5, 7. Y acá quedaba el 9 solito. Entonces, A, diferencia con B, sería vacío. Y la F, Tabata, dice C, diferencia con B. Ahí sería 2, 4, 6 y 8. Claro, ahí serían todos, 2, 4, 6 y 8, o sea, el mismo conjunto C. ¿Y por qué aquí queda el mismo conjunto C? Porque no tienen nada en común. Entonces, si yo lo grafico, si hago esto, aquí quedaba el 2, 4, 6 y 8 en el conjunto C, y en el conjunto B quedaba el 1, 3, 5, 7 y 9. O sea, si yo digo diferencia de C y B, tengo todo lo que está en C, pero que no está en B. O sea, me quedo con esto mismo, 2, 4, 6 y 8, porque la intersección entre ellos será vacía. Por eso es así, la F. Y la G, Tabata, dice diferencia simétrica entre A y B. Aquí tengo graficado, diferencia simétrica. ¿Solo el 9? Perfecto, sería solo el 9, porque la diferencia simétrica es todo lo que está en A, todo lo que está en B, pero le quito la intersección. O sea, y todo lo que estaba en A era aquí nada, y aquí el B, el 9 solamente. Entonces, diferencia simétrica entre A y B sería el 9. ¿Y la última, Tabata? ¿La H? Sí, la H. Claro, la última para ti, la H, eso me refería. La H. De A. El complemento era lo que no estaba en nada. Claro, pero está en el universo. No sé, serían... Hay que mirar el universo. El universo es todo esto. Entonces le debo quitar los que están en A. El 1, el 3, el 5, el 2, 4, 6, 8 y 9. 0, 2, 4, 6, 8 y 9. Ese sería el complemento para A. Todo lo que es del universo, pero que no está en A. Muy bien. Le preguntamos ahora a la Caro. Caro, hagamos la I. Ok, entonces sería A intersección B. ¿Y de eso qué me piden? Sería... Sí, sería la intersección de A y B, que sería A, y luego el complemento. Ya. Primero tengo que sacar la intersección. La intersección La escuché... No se escucha. Se escuchó raro. ¿En serio? Maldición. A los días no se escucha. Aló, ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Ya. Te decía yo acá en la I,
me Es piden la intersección entre A y B y luego el complemento de eso. eso, es la intersección entre A y B y luego el complemento de esa intersección. Entonces, lo primero Pero no sería lo mismo que la H. no, no es lo mismo. Porque mira la H te dio, acá tenemos el complemento, ¿cierto? El complemento de A solamente, dice aquí. Y aquí Sí. me piden el complemento de la intersección. 1, 3, 5 y 7, el resultado en este caso, claro, te da lo mismo. Sí, Sí, po. porque aquí te quedaría, claro, la intersección es 1, 3, 5 y 7, que es el mismo A. Por eso en este caso, pensé que me decías en general que era igual. No, en este caso da lo mismo, porque el A está justo en la intersección. Entonces sería, claro, todo dice, es lo mismo de arriba. Entonces me quedaría lo mismo que en el A complemento. Porque la intersección entre A y B es 1, 3, 5, 7. Entonces el complemento va a ser todo lo que esté en el universo, menos estos 4 elementos, que son los que aquí ya habíamos descartado. Así que por eso nos da lo mismo. Sí, bien, Caro. Y la J, Caro, voy a borrar porque ya hay como mucho. La J, en la J nos piden... Sería la intersección entre el complemento de C y A. Ya, entonces lo primero que tú harías es... Tengo que sacar el complemento que sería 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9. 7, 9. Ah, 7, 9, sí, 7, 9. Luego la intersección de eso con A sería 1, 3, 5 y 7. Entonces la intersección entre el complemento de C y A sería, me dijiste, 1, 3. 5, 7. Perfecto. Eso es. Bien, Caro. Al final lo hicimos todos. Yo dije, vamos a hacer alguno. Lo hicimos todos. Entonces, Caro, le voy a preguntar ahora a otra persona que me diga, Hans, el K. Espera. Es que es vacío, ¿no? Acá tenemos, primero hay que sacar la diferencia. Ah, ya. Primero la diferencia, después el complemento de esa diferencia. 1, 3, 5, 7 la diferencia. La diferencia, claro, la diferencia entre A y C sería 1, 3, 5 y 7, porque la definición de diferencia es todo lo que esté en A, pero que no esté en C. O sea, son todos los de A nomás, porque ninguno de los de A está en C. Entonces la diferencia viene a ser el mismo A. Y ahora me piden el complemento de esa diferencia. Sería 0, 2 y 4, 6, 9. 8, 9. 8, 9. Ahí tenemos entonces el complemento de esta diferencia. 0, 2, 4, 6. Correcto. Y ahora sí, el último, Hans, la L. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa sería la unión. Sí, y después para el complemento. Después como complemento. Entonces, la unión primero son, me dijiste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cierto? Y la diferencia es 0. Y claro, y el complemento, Sería el complemento de esa unión sería 0. El único que no está aquí y que está en el universo es el 0. Ese es el complemento. Perfecto. ¿Se va entendiendo esto de las operaciones? Sí. ¿Sí? ¿Se comprende? Creo que hasta aquí. ¿El 0 se pone entre corchete o no? Dígame, ¿cómo? ¿El 0 se pone entre corchetes o no? Sí, gracias. Ahí, 0. Gracias, Renata. Veamos el ejercicio 2 ahora. Ejercicio 2 dice, sea el conjunto P el conjunto formado por todos los números reales que están entre 1 y 5, incluyendo al 5. Q es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que menos 2. Y R es el conjunto de todos los números reales que están entre menos 4, incluyéndolo, y 1. Entonces,
¿cuál sería la intersección? Le voy a preguntar a Maite Medina. Sí. P intersectado con Q. Ya. ¿Qué quedaría más fácil aquí, Maite? Si esto lo hacemos en forma gráfica, ¿cierto? Quizás puede resultar más fácil. No sé si ustedes quieren. Entonces, Es que te lo presenta como intervalos, ¿cachai? Entonces puedes ocupar la gráfica en la recta. y ahí, claro, ahí quedaría más sencillo. Entonces tenemos desde el 1 hasta el 5, incluyéndolo, lo pinto. Ese es el conjunto P. Y lo quiero intersectar con Q, que son los mayores o iguales que menos 2. Por acá están los mayores o iguales. Entonces, ese era P y este de acá es Q. Entonces, me piden P intersectado con Q. Como intervalo, ¿sí? Esa sería la intersección. Conjunto P, desde el 1 al 5. Esa sería la intersección. Entonces, tendríamos para el A, desde el 1 sin incluir hasta el 5, incluyéndolo. Ese sería, aquí podemos dar la respuesta toda como intervalos. Esa sería nuestra intersección. Entonces, Maite, ¿qué podrías deducir tú a partir de este ejercicio que acabas de hacer? Que tú me dijiste, me dio el mismo conjunto P como intersección. Sí, ya, P es subconjunto de Q. Eso es como la partida, eso es lo que me dicen arriba. Si yo veo esto, estoy diciendo, entonces P es un subconjunto de Q. Entonces, ¿cuál podría ser ahora mi conclusión? La conclusión aquí sería, si P es un subconjunto de Q, o sea, le voy a poner como Q racional, no, de Q, así, si P es un subconjunto de Q, entonces la intersección entre ellos, ¿a qué va a equivaler siempre? A P. Esa es la conclusión que uno puede obtener. Si un conjunto es subconjunto de otro, entonces su intersección siempre me va a dar el conjunto más pequeño, este que era el subconjunto. Más pequeño entre comillas, a veces los dos pueden ser conjuntos infinitos, y ahí viene el tema de que hay un infinito más chico que otro infinito, pero no nos vamos a meter más allá. Por eso dije entre comillas como el más chico, el que está incluido. ¿Y qué ocurriría con la unión si yo quiero hacer esta misma reflexión, pero ahora sí yo quiero concluir algo con respecto a la unión de esos conjuntos? ¿Sería el más grande? Sería el más grande. ¿Y cuál sería ese? En este caso, el Q. Entonces, estos serían como una especie de teoremas que podríamos decir, si un conjunto es subconjunto de otro, su intersección va a ser el menor, entre comillas. Y si un conjunto, lo mismo, subconjunto de otro, la unión va a ser el mayor, entre comillas. Ya, Maite, hagamos la segunda. Completamente subconjunto. Veamos, lo voy a graficar. El Q es mayores que menos 2, ¿cierto? Aquí está mayores o iguales. Este hacia allá, infinito, ese es mi conjunto Q. Y R está entre menos 4, más acá, entre menos 4, incluyéndolo, y 1. Hasta aquí. Sin incluir. Entonces la intersección Q y R se reúnen. Entonces, como a veces queda más fácil hacer la gráfica, el dibujito. Yo igual lo veo así, me enredo todo, tengo que hacerla. No se le escucha, profe. ¿En serio? Claro, si yo no hago la gráfica me pierdo y me queda más fácil con los dibujitos. No sé, yo me imagino que para la mayoría es así. Ya, hicimos el A y el B. Gracias, Maite. Le preguntamos ahora a Vicente. Ejercicio C, Vicente. C y D.
Al C le puse vacío. Al C vacío, justamente, porque esto lo puedo ver aquí como directo, porque el conjunto C son más grandes que 1, y en el conjunto R son más chicos que 1, o sea, la intersección vacía, porque no lo incluye en ambos, no lo incluye en ambos. Entonces, esto es vacío, está correcto. Y la unión de P unido Q, lo que habíamos visto antes, ¿cierto? ¿Qué es lo que era P unido Q? Era Q. Era Q. P unido con Q nos va a dar el mismo conjunto Q, porque todos los elementos de P están incluidos en Q. Entonces la unión al final toma el más grande, que sería, entre comillas, que sería el Q. ¿Me entienden cuando digo entre comillas más grande? Porque este conjunto P también es infinito. Entre 1 y 5 tiene infinitos elementos, y el Q también es infinito, pero entre comillas como que el Q es un infinito más grande, porque el P está contenido en él. ¿Se entiende cuando hablo de, cuando digo? Sí. Ya, perfecto. Gracias, Vicente. Niños, les dejo a ustedes el resto. Yo después les voy a subir la respuesta de esto. O sea, en verdad tengo la guía con todas las respuestas y a ustedes les subí, no sé por qué, la que no tiene las respuestas, pero terminando la clase voy a editar el archivo y voy a subir con el que tiene todas esas para que las revisen. Entonces, ahora hicimos A, B, C, D. Ustedes hacen todas las que quedan, desde la E hasta la L. Sigamos con el ejercicio 3. Dice acá, es similar, pero miren el ejercicio C, o sea, el conjunto C, digo. El conjunto A está formado por los números entre -6 y -2, ambos incluidos. El conjunto B entre 1 y 6, ambos incluidos. Y el conjunto C está formado por todos los números reales cuyo valor absoluto es menor o igual a 7. ¿Quién me puede decir qué intervalo es este? Del -7 al 7, incluyendo Desde los el dos. 7 al 7, incluyendo los dos. Perfecto. Los números que tienen un valor absoluto menor o igual a 7 son estos que se encuentran ahí. Entonces, si yo lo veo así, y el de arriba también lo puedo escribir como intervalo, que sería desde el -6 al -2, y acá tengo desde el 1 al 6, ahora puedo sacar estas operaciones. Aquí ya hay combinadas, intersecciones con uniones. Le aprovecho de preguntar, ¿Emilia? ¿Le pregunté, Emilia? Parece que no. Ya, Emilia, hagamos el A. ¿Lo puedo dibujar? Sí, lo puedes dibujar. Te queda más fácil, porque nos piden A intersectado con B, y luego esa intersección unida con C. Entonces, la Emilia lo está dibujando, y yo también voy a aprovechar de dibujarlo por aquí. A -6 al -2. Ahí tenemos el conjunto A. Después tenemos B, que es desde el 1 al 6. Desde el 1, incluyéndolo hasta el 6. ¿Ese es el B? Sí. Y el C, que va desde el -7, acá, hasta el 7. Ya, es desde el -7 al 7. Entonces, la respuesta me está diciendo, ¿cierto? Sí. Sería desde el -7 al 7, lo cual es correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es la intersección entre A y B? 1,2, incluyéndolos. O sea, La, el 1 la intersección entre A y B, este es A, este es B. Entonces, la intersección entre ellos, vacío. Vacío. La intersección entre A y B es vacío. Pero si vacío lo uno con el conjunto C, ¿qué me va a dar? Recordemos el conjunto C. Recordemos que la unión significa todo lo que hay en este conjunto, que no hay nada, más los elementos de este conjunto. O sea, me daría el mismo conjunto C. Por eso esta es la respuesta, del -7 al 7. Y aquí viene entonces otro teorema que podríamos añadir, que es vacío unido con cualquier conjunto
siempre me va a dar ese conjunto. Y vacío intersectado con cualquier conjunto que me va a dar. Niños. Vacío. Vacío, ¿cierto? Vacío intersectado con cualquier conjunto es vacío. Gracias, Emilia. Hicimos el A. Le preguntamos el B a Andrés. El B o D, ¿no? Este B, este que está aquí. A unido con C intersectado con B. Por acá tenemos, este es el A, ¿cierto? Sí, ahí tenemos el conjunto A. Aquí este es el conjunto B. Y el grande es el conjunto C. A unido con C es C. A unido con C es C, justamente. Intersección con B es B. Y eso intersectado con B es B. Perfecto. A unido con C va a ser el grande, el conjunto C, porque es todo lo que está en A más todo lo que está en C. Entonces, como el C ya incluye el A, entonces me quedo con el grande. Esa sería la unión. Y después este grande lo intersecto con este conjunto B y me va a dar el conjunto B. Perfecto, Andrés. Ustedes completan el resto, niños. Tarea, 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 tarea. Vamos al ejercicio, vamos en el 3, al 4. Ejercicio 4, similar, pero ahora ya incluye diferencia simétrica y algunas un poquito más complejas. Más fácil ir sacando aquí los intervalos y luego graficarlos. Creo que así puede quedar mejor este ejercicio. Desde el 2 al 4 incluyéndolos, o sea, intervalo 2,4. Después del 3 al 6, incluyendo ambos. Y mayores o iguales que el 5, o sea, desde el 5 al más infinito. Ahí tenemos nuestro conjunto C. Y nos piden diferencia simétrica entre A y B. Diferencia simétrica. Como conjunto, estos diagramas de Venn, diferencia simétrica entre A y B, era todo lo que está en A, todo lo que está en B, pero menos la intersección. Esa es la diferencia simétrica. Entonces, si acá tenemos que el conjunto A va desde el 2 hasta el 4, y el conjunto B va desde el 3, ¿sí? Hasta el 6. Entonces, ¿cuál sería la diferencia simétrica? Le vamos a preguntar a Diego Medina. ¿Diferencia simétrica entre A y B? Sería desde 2 a 3, desde el 2 a 6, y menos... No, estoy pensando cómo escribirlo. Ya, piensa nomás. Tendría que poner X pertenece a lo real, ¿o no? ¿O no, no es necesario? Puedes darme el intervalo. Ya, intervalo desde el 2 al 6, incluyendo ambos. Desde el 2 al 6, incluyendo ambos. Menos la llave. No, perdón, el intervalo del 3 al 4, incluyendo ambos. Menos este intervalo, incluyendo ambos. Claro, esta es la definición, ¿no es cierto? Porque aquí tendríamos todo lo que está en A y todo lo que está en B, pero le resto lo que está en ambos, o sea, le resto el 3,4. Ahora, ¿de qué otra forma podríamos escribir eso, Diego? Podría ser intervalo del 2 al 3 excluido. Bien. Unión con intervalo del 4 excluido al 6 incluido. Eso es. Incluir, o sea, intervalo abierto acá en el 4 hasta el 6 cerrado. Eso es porque es todo lo que esté en A, que sería esto, más todo lo que esté en B, esto, quitándole esta intersección, o sea, quitándole desde el 3 al 4, por eso es que tú pones los corchetes al revés, perfecto. Eso es, Diego, muchas gracias. De nada. Y volvemos acá, le pregunté a Hans, Maite, Lanique, Renata Neira. Renata, dígame la siguiente. La diferencia entre B y C.
Renata, ¿está por ahí? Nos piden diferencia entre B y C, o sea, todo lo que esté en B, pero no esté en C. Esa es la diferencia. No está la Renata, Neira. Dice, la Renata Huerta se retiró. Renata Neira no responde. Ya, preguntémosle a otra persona. Renata Tabata. ¿Cuál es? La B, diferencia entre B y C. Todo lo que no está en B, pero está en C. Al revés. Todo lo que está en B, pero le quitas lo que está en C. Ya, lo voy a dibujar. Ya. Voy a borrar igual este gráfico que teníamos ahí, que nos sirvió para el A. Entonces, ahora aquí en el ejercicio B tenemos desde el 3 a el 6. Y el otro parte aquí, ¿cierto? Mayores o iguales que 5, para allá. Sería del 3 al 5 sin incluir. Del 3 al 5 y el 5 sin incluir. Eso es. Muy bien. Todo lo que está en B, pero le quito lo que está en C. En el fondo es todo lo de B menos la intersección. Y la intersección se daba ahí. Entonces sería desde el 3 hasta el 5 sin incluirlo. Porque el 5 sí era parte de la intersección. Por eso me queda abierto. Muy bien, Tabata. Ustedes completan el resto. Tarea, 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 tarea. Vamos por el ejercicio 5. Ahora viene dado en intervalos, pero básicamente es lo mismo que ya hemos hecho con todos los anteriores. Así que quiero avanzar un poquito y les dejo el 5 de tarea para ustedes. El 5 de tarea. Y el ejercicio, veamos el ejercicio 6, una demostración que hay. No, una verificación. Miren la diferencia que hay entre demostración y verificación. Cuando yo digo verificación, me dan a mí unos conjuntos y yo tengo que probar que esta afirmación se cumple para estos, específicamente para estos valores. Eso es verificar. En cambio, si yo les dijera demostrar que esto es correcto, entonces aquí tenemos que hacer uso de las leyes de la lógica y de nuestro lenguaje lógico para hacer una demostración donde A y B son conjuntos en general, de donde no sabemos qué elementos tienen. Entonces, esa es la diferencia. Verificar es probar. Voy probando lo que hay aquí. Entonces, hagamos este ejercicio. El de verificar dice que el conjunto A está formado por, primero, el universo con todos los números naturales menores que 10. O sea, el universo tiene desde el 1 hasta el 9. Ese es el universo. El conjunto A está formado por elementos de ese universo que son menores que 5, o sea, está formado desde el 1 hasta el 4. El conjunto B está formado por elementos del universo mayores que 4 y menores que 8, o sea, el 5, el 6 y el 7. Y el conjunto C está formado por números de este universo entre 3 y 10, mayores que 3, o sea, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces con esto dice, verifique que el complemento de la intersección equivale a la unión de los complementos. Verifiquemos eso, le preguntamos a quién repito, Maite. Maite, verifiquemos entonces esta afirmación, el complemento de la intersección. ¿Qué es lo primero que harías tú? La intersección, ¿cierto? A intersectado con B. ¿Y cuál es esa intersección? Pero se ve acá, ¿o no? Que yo le hice la pantalla, yo juro que se ve. ¿Sí? Yo puse... ya. Pensé que no se veía. Vacío, ¿cierto? A intersectado con B es vacío. Entonces, ahora el complemento de esa intersección, ¿cuál sería? El universo. O sea, desde 1 hasta 9.
Ya, eso por un lado. Ahora hay que hacer el lado de la derecha, porque dice verifique, o sea, ya hice la izquierda y el resultado de esta operación es universo. Ahora voy por el otro lado. El complemento de A. Cinco, 6, 8 y 9. El complemento de B ahora. 8 y 9. Ahora, la unión de esos complementos. Exactamente. Todo esto entre llaves. Estoy escribiendo muy rápido y me salté las llaves. Ahí. Entonces, hemos verificado que efectivamente, en este caso, no es una demostración, solo verificamos que el complemento de la intersección equivale a la unión de los complementos de esos conjuntos. Eso es verificar entonces, simplemente probar que esto es correcto. ¿Y cómo podríamos demostrar que esto es cierto? ¿Cómo podríamos partir si yo digo compruebe que esto es cierto? Esto es más complicado y lo vamos a hacer, digamos, nos queda poquitos minutos, no alcanzo a explicarlo completo, pero lo vamos a hacer la próxima clase. Recuerden que la igualdad entre conjuntos, porque finalmente esto es un conjunto, el complemento y la intersección es un conjunto. Recuerden que la igualdad, si A es igual a B, se debe demostrar que A es subconjunto de B, y por otro lado se debe demostrar que B es subconjunto de A. Eso yo Profe, debo ¿se puede demostrar con un diagrama de Venn? No, las demostraciones, esas son como verificaciones, si uno las hace con el diagrama de Venn. Ayudan para uno guiarse, pero las demostraciones tienen que hacerse con el lenguaje lógico y con las definiciones de lo que es una igualdad. Entonces, la igualdad de conjunto significa que A es subconjunto de B y además B es subconjunto de A. O sea, yo debo demostrar que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y por otra parte, debo demostrar que si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Esa es mi demostración formal. Así se demuestra una igualdad de conjuntos, probando que cada uno es subconjunto del otro. Pero como les digo, vamos a hacerlo la próxima clase, porque ahí es bastante largo, o sea, mejor no tan largo, pero procesarlo es complicado. Entonces lo hacemos la próxima clase, vamos a comenzar con esto y continuemos. También aquí hay otro verifique, lo completan ustedes, de tarea. Hemos dejado bastante tarea. Cuando después yo suba la respuesta, ustedes me van a preguntar la próxima clase a aquellos que no les dio. No saco mucho con enviarles de tarea esto porque las respuestas van a estar, pues entonces no hay mucha verificación si es que ustedes lo están haciendo o no. Me interesaba llegar a este ejercicio, ejercicio 7, que dice en una encuesta en la región metropolitana se consulta a 1000 personas y se obtiene que 990 personas hablan castellano, 626 personas hablan inglés, hay otras 134 que hablan francés, hay 620 que hablan castellano e inglés, 130 que hablan castellano y francés, y hay 100 personas que hablan los 3 idiomas. Entonces dice, haga un diagrama de Venn-Euler que refleje la situación. ¿Qué tendríamos que hacer aquí con ese diagrama de Venn-Euler? Díganme ustedes, niños. Una triqueta. Ya, tendríamos que hacer estos 3 conjuntos de tal forma que nos quede acá la intersección entre los que hablan, que son estos castellanos, los que hablan inglés y los que hablan francés. ¿Y cómo empiezo a completar esta información? Con el que habla los 3 idiomas. Perfecto, con los que hablan los 3 idiomas. Porque al decir que 990 personas hablan castellano, no quiere decir que las 990 están ahí. Están distribuidas con las que hablan castellano-inglés, los que hablan los 3, los que hablan castellano-francés. Entonces, siempre estos ejercicios uno los comienza donde está la intersección de los 3 conjuntos. Y son esas 100 personas que hablan los 3 idiomas. 100 personas. Ahí está la intersección de los 3. Ahí está, 100 personas. ¿Cómo sigo ahora?
Veo los que hablan 2 idiomas y le resto los que hablan los 3. Claro, veo los que hablan 2 idiomas. Por ejemplo, si voy de atrás, de aquí abajo hacia arriba, tengo castellano y francés. Aquí tengo esta intersección. Esto es castellano y francés, son 130, pero ahí ya tengo 100. Como dice Andrés, le resto esa intersección y me quedarían esos 30. Ahí están entonces los 130 que hablan castellano y francés, que puedo desglosarlo en 30 que solo hablan castellano y francés, y en 100 que hablan castellano, francés, y además hablan el tercer idioma que es inglés. Y así voy completando. Después tengo los que hablan, yo puse castellano y francés, ahora podríamos decir castellano e inglés. Son 620 personas. Castellano e inglés es la intersección de esos dos, pero ya llevo 100. Entonces, para llegar a 620, ahí me faltarían 520 personas. Después tenemos 134 que hablan francés, 626 que hablan inglés y 990 que hablan castellano. Entonces, el castellano lo puedo completar porque ya tengo toda esa parte. ¿Cuánto llevo hasta aquí? Tendríamos que sumar 650. Llevamos 520 más 100, 620, 650. Y son 990 los que hablan castellano. Entonces, le resto eso que ya llevo en estas intersecciones. Y eso nos daría 340. Entonces, aquí irían los 340 que hablan castellano. ¿Y cuál me faltaría completar? Los que hablan inglés y los que hablan francés. Si no hay, no en este dato, no hay la intersección entre inglés y francés, aquí no colocamos nada, porque debiera decir si es que hubiese una intersección o uno poder deducirla. De esto, yo aquí me dicen que hay 626 que hablan inglés y ya llevo entre estos dos 620, por lo tanto aquí yo completo con 6. Ahí pongo los que hablan inglés. Y después tenemos los que hablan, ¿cuál falta? Francés, son 134. Hasta ahí llevo 130. Aquí completo con los 4. O sea, no tengo personas que solo hablen inglés y francés, porque eso no está aquí en la información y lo debo completar así. Hay otros ejercicios, pero ustedes van a ver aquí en el resto de la guía, que les dicen, solo hablan esto, solo aquí. Entonces eso también me guía de mejor forma. Entonces, una vez que yo tengo el diagrama, que es la primera parte, después tengo que empezar a responder las preguntas. ¿Cuántas personas hablan solo castellano? ¿Cuántas solo inglés? ¿Cuántas solo francés? Y ahí vamos respondiendo. Niños, se nos acabó el tiempo. No les voy a dejar tarea esta vez porque ya con la evaluación tuvieron harto que trabajar, así que próxima clase lo que vamos a hacer es revisar dudas que hayan quedado de esta primera plana, donde hay varias que quedaron de tarea. Eso sí, los completan ustedes, me refiero, no me envíen la tarea de vuelta. Ustedes los completan en su cuaderno y los revisan con las respuestas que yo voy a dar. Y próxima clase continuamos con estos ejercicios, por aquí son varios los que hay. Eso, niños. Hans, ¿te quedas para que veamos el ejercicio que decías delante? Ya. Ya, niños, que estén súper bien. Muchas gracias por su participación. Que tengan un buen resto de tarde y un buen fin de semana. Que estén bien. Profe, gracias. Adiós.